Muy buenas tardes, mi nombre es Wilber Balbuena, soy integrante del grupo número 7, auditoría número 2. Mis compañeras María Camila Cardoso, María Alejandra Cardoso y Julia Andrea Pardo. En el transcurso de esta tarde vamos a continuar con el video educativo sobre la emisión del dictamen de las auditorías. Las evaluaciones de resultados tienen como objetivo evaluar los cambios de población beneficiaria de un programa o una política, cambios que pueden atribuirse o no a la intervención. Se tendrán en cuenta en la evaluación de resultados temas tales como exposición al riesgo de la compañía, operación y sistemas informáticos de la organización, eficiencia y eficacia en las operaciones, evaluar la confiabilidad y la integridad de la información financiera de la entidad como tal y la protección de activos. Para poder emitir esta evaluación de resultados se tienen que considerar determinados pasos, los cuales están, primero, la planificación. Obviamente la organización detallará de cómo se debe analizar los resultados y los actores que intervendrán en la misma. Tanto en la preparación y en la ejecución, lo que se realiza es preparar y ejecutar los pasos que se han establecido en la planeación, en la cual se deben mantener el orden que allí se indique. Y por último, la finalización, en la cual en este paso se realizará el informe de todo el proceso que se realizó y su posterior análisis. El auditor como tal emite un juicio profesional sobre los estados financieros que ha examinado a través de un control de un documento formal. Ya como tal, cuando estamos entablando el dictamen final de auditoría. Para poder redactar este documento, se debe tener en cuenta como tal las normas que están conformes a la profesión de auditoría, relativo a la naturaleza, el alcance y los resultados que se obtienen al realizar los estados financieros del ente del cual se está realizando la auditoría. Como tal, estos dictámenes de auditoría tenemos 4 tipos, los cuales el primero es el dictamen sin salvedades o limpio. ¿Qué quiere decir? Que el auditor está de acuerdo, sin reservas y como tal no existe ninguna falencia en la información presentada por la empresa. Dictamen con salvedades. En esta existen excepciones que el auditor hace o hace algunas de las afirmaciones que se encuentran en la información que se entrega por parte de la empresa. Dictamen adverso o con opinión pública. Declara que los estados financieros no representan una situación financiera razonable y por lo tanto deben considerarse las correcciones necesarias para poder corregir este inconveniente. Por último, tenemos un dictamen con abstención de opinión, en la cual se emite cuando existe una limitación al alcance o incertidumbre, y como tal el auditor no puede expresar una opinión sobre los estados financieros. Para poder realizar este tipo de dictámenes, se debe tener elementos tales como, dentro del documento que se va a presentar como dictamen final, debe estar compuesto por un título, un destinatario, un párrafo introductorio, la responsabilidad de administración de los estados financieros, la responsabilidad del auditor, la opinión del auditor con respecto a su trabajo realizado, la firma como tal del mismo, la fecha del dictamen en que el auditor realiza el documento y la dirección del auditor para un posible contacto en el caso de complementar la información que él allí está plasmando. ¿Cómo debe ser la comunicación con el comité de auditoría? Eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, inicialmente podemos indicar que el comité de auditoría se crea para apoyar la labor que está realizando en el desarrollo de la auditoría, presentando información exacta, precisa y rápida para facilitar la tarea al auditor y que cumpla con su objetivo. Para su funcionamiento
se debe mantener bastante comunicación cumpliendo con las siguientes funciones. Brindar toda la información necesaria para permitir que la auditoría llegue al final de su proceso. Brindar una información de calidad y autenticidad para permitir el normal desarrollo de la auditoría. Verificar que el auditor no favorezca y que no evada información relevante, que mantenga su ética como auditor y que mantenga su objetividad. Posterior a esto, iríamos a mencionar ya como tal la emisión del informe que el auditor va a presentar. Vamos a grosso modo a comentar más o menos cómo el auditor debe presentar este informe. Inicialmente debe considerar una portada. Como dice un refrán, la primera impresión lo dice todo. Entonces aquí el auditor debe generar una portada que causa una muy buena impresión y como tal debe ser muy bien fundamentada. En esa portada debe estar contenida el título del informe, el nombre del auditor responsable, la fecha de la conclusión de la auditoría, el nombre de la empresa o entidad de negocio auditada. Posterior a esto, se debe presentar una introducción. El auditor debe suministrar una visión general con informaciones sobre el área y procesos auditados, qué normas están dando soporte para la realización del trabajo, además de informar al lector sobre cualquier historial que pueda precisar sobre antes de leer el informe completo. Adicional a esto, debe realizar un resumen ejecutivo. El resumen como tal debe presentar las conclusiones de los trabajos realizados de forma compacta, debe ser estructurado. Adicional a esto, tenemos una terminología utilizada. Como tal, el auditor debe presentar un listado de los términos utilizados en la elaboración del informe para que todos puedan comprender la información que allí se presente. A continuación, él debe mostrar cuál es su plan de auditoría, en el cual debe presentar quién es el líder auditor, cuáles son sus calificaciones, cómo los demás auditores se compone el grupo de trabajo que él ha designado para poder realizar la auditoría. Como tal, en esa sesión también se debe describir cuáles fueron los documentos evaluados, quiénes fueron las personas entrevistadas, adicional, cómo fue el transcurso de la auditoría, cuáles fueron los inconvenientes que se presentaron y cuáles fueron los criterios que se utilizaron para llegar al final de la auditoría. Por último, debe mostrar cuáles fueron los hechos constatados, en la cual indica si están dentro de las notas que él debe mostrar para poder realizar su informe final. Y por último, las recomendaciones que hace el auditor, en la cual debe ser una sesión de recomendaciones de mejora para la organización. En esa etapa él debe considerar aspectos tales como que debe ser positivo, debe ser específico y siempre dando a modo de recomendación. Dentro del análisis de las implicaciones que trae como tal la auditoría, nos muestra que se enfrenta a un problema de interpretación, el cual tiene que ser bastante clara la información que él va a brindar de las recomendaciones que va a mostrar, debido a que esto puede de pronto traer, digámoslo así, términos y mala interpretación. Entonces él debe ser bastante claro a la hora de realizar estas recomendaciones y ser lo más claro y lo más entendible posible. Bueno, ¿cuáles serían unas posibles propuestas que se le harían a las empresas para que el proceso de auditorías fuera lo más rápido posible, o sea, lo más fácil posible para el auditor? La primera, pues obviamente, pronunciar reuniones con la alta dirección y las diferentes áreas de trabajo auditoría para contar con la información básica y de primera mano. Segundo, se recomienda hacer un alistamiento de archivos permanentes y corrientes en la auditoría
y el proyecto de oficios de presentación y solicitud de información de que genera una información básica. Tercero, mantener una constante comunicación con el auditor, en la cual tanto los seguimientos que él realice se le presenten al auditor para entonces que él tenga en cuenta esa información y pueda ir generando una mayor interpretación a los resultados que él va obteniendo. Bueno, hasta aquí mostramos la información que teníamos para este video educativo. Muchas gracias por su atención. Muy buena tarde.